parte de esta generación de topísimos escritores, también es crítico de libros, lógicamente, y hace unas excelentes críticas de libros. Pero resulta que él siempre ha tenido ese lado pop, y le gusta hacer crítica de televisión también. Y la hace a veces en la revista ¿Qué pasa? Y la mayoría de las veces en la tercera. Entonces yo me trato de imaginar a Álvaro Bizama, este medio intelectual, y qué sé yo, viendo Vértigo, viendo los reality, y cuánta cosa hay para hacer la crítica. Veo televisión, así. Ya, a ver, ese es tu lado pop. Sí, pero siempre ha estado. Sí. Siempre ha estado. Siempre te cuento que yo tenía una casa súper larga en Valparaíso, entonces con mi mujer, ella tenía una pieza de trabajo, yo tenía otra pieza de trabajo, y había un pasillo largo y en medio había una tele. Y no teníamos cable, no me acuerdo por qué razón, así que ahí nos acostumbramos a ver todos los reality, todos los programas de farándula. Empezamos a verlos con cierto goce, ¿sí? Y en un momento ya nos empezamos a reír. O sea, yo me acuerdo cuando la Yasna Proboste inauguró Jingo como ministra de Educación. Yo disfruto el despropósito, disfruto el despropósito, disfruto el delirio. Hay mucho despropósito y delirio en la televisión actualmente, o la televisión que vemos hoy en día, porque nada de actualmente tal vez siempre ha estado, pero bueno, la de hoy. Yo creo que sí, yo creo que es un momento especialmente bajo porque no se sabe muy bien hacia dónde se va. O sea, los reality, salvo el del Megavisión, han fracasado, las producciones dramáticas no están un poco a la altura, básicamente las turcas están arrasando con todo, los noticiarios se han transformado en los semanarios del insólito, entonces en el fondo la ola de las cámaras testigos grabadas con celulares haciendo detenciones ciudadanas es una especie de plaga. O sea, si uno prende la tele es como una suerte de apocalipsis banal que a mí hay días que me agrada mucho porque hay una narrativa ahí que es bien delirante. Vamos a ver la televisión abierta. Dale. Ya, estoy acá con la programación. Dale. Por ejemplo, Vigilantes. Vigilantes me gusta mucho a mí, tal vez me gusta harto, primero porque creo que lo que hace Copano es hacer que la gente hable y griten, y me parece una televisión que no tiene pudor, no tiene pudor, no sé si la palabra debate, pero no tiene pudor justamente en el espectáculo. O sea, me parece cuando Claro, me parece ahí como cuando Cretón descubrió los derechos humanos, y descubrió los derechos humanos y descubrió que había un golpe de Estado hace un par de años. Me parece mucho más complicado que todo el espectáculo que monta Vigilantes toda la noche, que claro, que uno lo puede ver, pero tiene una cosa que a mí me atrae harto. ¿No es populismo eso? Porque si tú le abres el micrófono a gente y le preguntas qué opinan los políticos, o sea... Por supuesto, imagínate. Ahora, piensa que ese populismo se terminó filtrado en Vértigo. O sea, en Vértigo, Claro. Vértigo ahora, ponte tú... Exacto, está a eso iba. toda esa Ya. sección bien impresentable de las preguntas galleteadas del público. Preguntas Vértigo, lo que ocurrió anoche, y Yerko Puchento, otro de tus últimos comentarios se llamaba Vértigo, el estilo es el vómito. Pero finalmente tú dices, Yerko es el mejor humorista político del país, porque justamente no tienen nada que perder mientras confunde el chiste con la agresión, la rabia con la ironía. Sí, a mí me parecía que... A ver, yo lo discutía el otro día, no me acuerdo con quién, pero en el fondo mientras el tema... Bachelet, Cabal, Penta salió en el Festival de Viña casi como un guiño a la galería. O sea, cuando los comediantes, no me acuerdo, todos estos comediantes, el Guaso Filomeno, todo eso, querían ganarse el público porque estaban abajo, tiraban un chiste con la Bachelet y tiraban un chiste con... Mira lo que acabas de decir, querían ganarse al público. Ellos quieren ganarse el público. En cambio, Yerko lo que hizo al final fue transformar eso en el centro de la rutina, y con todo lo bueno y lo malo que eso puede ser, con toda la agresión y con toda la violencia que él despliega, pero a la vez con una suerte de ejercicio de justicia simbólica que uno esperaba ver. O sea, piensa que Yerko hace eso en el mismo momento que están transmitiendo la formalización a los de Penta, y el tema de Cabal se está empantando aún más. O sea, ahora, Álvaro, pero Yerko tú hace dices... todo ese chiste Claro. antes de que Dávalos aparezca en Lollapalooza tratando de entrar al VIP con Cypress Hill. O sea, es impresentable eso. Álvaro Bizama, en esta crítica tú dices también,
Sí, Yerko es Vértigo. Sin él el programa no funcionaría, porque dice que Vértigo es un programa sobre la futilidad de la vida de las celebridades y sobre cómo sus tragedias carecen de cualquier importancia. Yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo, o sea, creo que es así porque en el fondo que la gente le pagan en Vértigo para que la insulten. O sea, Vértigo es un programa que está construido con el reverso de todo. O sea, en cualquier programa te invitan, me imagino, para escucharte o para transformar eso en una entrevista, entre comillas, humana. Y en Vértigo la gente va, le pagan para que ser insultado en todos los planos posibles. O sea, parte con los insultos de la gente, luego llega Yerko y luego bueno, al punto que te tiran por un ducto, te tiran por un... O sea, yo creo que han tenido por lo menos la elegancia de no poner un water, ¿cachai? Para que se vayan por el water. Por el water, bueno, pero ¿qué otro programa podría haber? Le preguntemos Pituca sin Lucas. A mí me gusta Pituca sin Lucas, me gusta por una muy buena teleserie TVN de hace 15 años filmada ahora por Megavisión. O sea, mi pregunta es qué va a pasar con Mega después de Pituca sin Lucas. Pero si tienen las turcas, pues. Pero en las producciones nacionales. Ah. O sea, ¿qué van a hacer con el horario de las 8? Porque Pituca sin Lucas es perfecta, pero en el fondo, ¿qué pasa cuando se vaya, o sea, cuando se le acabe esta teleserie y no tengan Rodolfi o el Pato? O sea, porque es esta teleserie, ¿cómo se llama? La del Peyuco, ¿cómo se llama este? En el fondo es el modelo Amor de Mercado rearmado en otro escenario. Entonces yo creo que mi pregunta es qué va a pasar con la próxima, ¿cachai? ¿Qué va a pasar con ese horario si van a poder mantenerlo? Porque en el fondo está muy bien casteada esa teleserie. Álvaro Bizama, ¿por qué se le da tanta importancia a la televisión? Como para tener crítico de televisión, columna de televisión, que sea tema de conversación. O sea, ¿por qué le damos? Yo creo que porque es una plaza pública donde se escenifican ciertos temas de la vida o del presente del país de una manera bien directa, sin que se haga una suerte de alaraca. O sea, yo creo que la televisión habla de política, habla de cultura, habla del cuerpo, habla de las conductas afectivas, las conductas sexuales, habla de todo eso sin que haya una discursividad como una retórica más engolada. Entonces, si uno empieza a ver la televisión y empieza a leerla en clave, a mí me parece súper interesante que cuando tú de haya puesto Zamudio, independiente del juicio que uno puede hacer a mí me gustó, pero hay gente que no le gustó, pero me parece que colocar eso el domingo en la noche, en el prime time, en relación me parece que ahí hay una señal interesante respecto al mapa de la ciudad, lo que yo decía en la columna. Claro. O sea, yo creo que no me interesa tanto Zamudio como una serie, me interesa como el mapa, volver a pensar en ese mapa que había aparecido con el crimen. ¿Cuál es el peor programa de la televisión chilena? O sea, todo lo que haga el Pollo Valdivia, o sea. ¿Por qué? A ver. No, porque imagínate, el Pollo Valdivia, o sea, tiene tomado 3 horas diarias en UCB, tiene un late show. El año pasado tenía una cosa que se llama Que Pacho, que yo nunca entendí de qué trataba el programa. O sea, literalmente, en el fondo es poner videos de YouTube y comentarlo. O sea, me parece interesante que una estación como UCB, que depende de una universidad, le dé 3 o 4, o sea, entiendo la lógica comercial, le dé 3 o 4 horas de programación a un tipo que lo que hace es poner video de YouTube y desnudar chicas, y en el fondo termina considerando que eso es adulto. O sea, es como una suerte de que alguien que vive permanentemente en el destape chileno que nunca llegó. Tú sabes que la televisión no hace nada si no le da rating. Obviamente. Ya. Morandé con compañía, un clásico ya. Es un clásico, tiene una cosa bien horrorosa que es el mismo Morandé, pero lo que tiene Morandé... ¿Por qué? A ver, Morandé, argumente, señor Bizam. No, porque Morandé es básicamente... Es como si el patrón de fondo de la aristocracia chilena ahora tenga su propio programa de televisión, y es lo que sucede o sea, yo creo que Morandé... A ver, voy a decirlo de manera más compleja. Yo creo que Morandé acompañó un programa importante, ha aguantado ya una cantidad importante, ha sido un semillero muy fuerte de sobre todo de humor. O sea, yo creo que el humor chileno
ha pasado por ahí. Y eso ha sido interesante justamente porque Morandé es un personaje bien complejo. O sea, pudo haber sido como el nuevo Don Francisco, pudo haber sido como un animador de prime time, pudo haber sido como todo lo que están buscando los canales ahora para ver si resulta en el prime time. O sea, Morandé es todo lo que Viñuela nunca pudo ser, en cierto modo. Pero por otro lado, es un tipo que en el fondo es homofóbico, es absolutamente clasista, animaba a los cumpleaños de Pinochet. O sea, tenía una mezcla muy rara entre el personaje, pero también entre el espacio donde... Pero es muy destapado ese programa. Es muy destapado, pero ha terminado siendo muy destapado, y eso ha sido porque en el fondo es una suerte de universidad del humor. Cuando han puesto estos programas de humor como Circo Romano, esas cosas que hace Megavisión, son muy interesantes, pero en el fondo es mucho más interesante Morandé, porque los tipos que van a Morandé, en el fondo, como tienen que parar todos estos programas, como los viernes y los sábados sobre la marcha, tienen una suerte de universidad o de escuela de improvisación, que es bien interesante desde el punto de vista de lo que son. Y además tienen sus lealtades, cuando se van, fracasan, es bien interesante. A ver, eso es el Mega, ya hablamos de un programa del Mega, hablamos de un programa de la red, hablamos, a ver, ¿qué pasa con TVN? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en TVN? Una buena pregunta. Un minuto para ganar, o Boom, o... Eso, los programas de Viñuela que marcan como 0 puntos. ¿Y por qué? No sé, yo creo que... Porque en el fondo el auditor o el espectador está cambiando sus gustos, y esos programas en el fondo son franquicias que en el fondo compran y están desesperados por encontrar ese programa de entretención franqueado que le pegue el palo al gato, como le pegó Rojo, como le pegó Jingo, como le pegó, ¿cachai? Mecano, y siguen tratando. Ya tuvieron una experiencia el año pasado con ese programa que tuvo la Claudia Conserva con Viñuela, y fracasaron en el fondo. Ahora, es el horario, y eso me parece que tienen que buscar cómo solucionarlo. Y si vamos a Chilevisión, primer plano, ¿qué pasa? No sé, yo creo que Primer Plano ha cometido un error grave en colocar a Julio César Rodríguez de animador. O sea, en el fondo, porque están pensando en la lógica de que ellos no tienen que producir noticias, sino que es la tensión sexual o extensión sexual que hay entre García Huidobro y Julio César Rodríguez la que anima el programa. El colmo fue un poco el verano, cuando Rodríguez le hizo un gesto obsceno a ella, que ella, o sea, no voy a repetirlo acá, pero fue bastante grosero, y hay una cosa muy rara entre esta gesto, como esta lógica. Está Joan Rivers, joven, que quiere ser García Huidobro, esta suerte de animadora irónica, rápida, cruel, y Julio César Rodríguez, que tiene una habilidad natural para vulgarizar todo. O sea, todo lo que está ahí, siempre Julio Rodríguez, tú te pensando que va a estar a punto de entrar un topless, ¿cachai? O sea, esa es como su habilidad. Pero los análisis que se han hecho en Primer Plano van más bien por el lado de que la farándula ya no da manteca. Yo creo que la farándula ya no da tanta manteca, pero también los tipos antes Primer Plano tenía investigación, antes salía a buscar las notas, y ahora en el fondo están confiados que los animadores o los entrevistadores noteros son el centro de las notas. A mí me parece que hay un error ahí, y eso... o sea, a mí me gustaba cuando entrevistaban desconocidos que contaban historias impresentables en Primer Plano, que por supuesto eran falsas, y armaban tongos miserables, y todo. ¿Te divertía más? Me divertía más, pero bueno, en el fondo ya... ¿Ya hablamos de todos los canales? ¿Qué me falta? No, ya hablamos del 13, de todo. Te quería preguntar a propósito de Don Francisco. Sí. Que ayer salió la noticia que era muy probable que Sábado Gigante se termine. Él está en el norte, ahora está viendo ocupado de los centros de la Teletón que están con problemas, y cuando se le preguntó dijo, bueno, no es el momento de referirse a eso. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo Sábado Gigante Yo creo que Sábado Gigante se acabó hace mucho tiempo. O sea el canal 13 lo sacó de escena hace mucho tiempo. No, sí, pero ¿por qué un programa como ese se tuvo que ir, y por qué tendría que ya terminar incluso allá? Yo no sé las razones de las cadenas norteamericanas. Lo que yo sé que acá Sábado Gigante funcionaba en un espacio clásico donde no había cable, donde había una familia que se juntaba el día sábado a verlo, donde había todo un modelo como... Y luego eso empezó a desaparecer, y hace 20 años no tiene mucho sentido. Yo lo leo así, ¿cachai? Yo lo leo así. Ahora, también es interesante como la virulencia y la violencia del mismo animador, que en el fondo
se cree más allá o más, se cree como alguien que está superior y excede la historia, excede el presente. O sea, es como una ¿Tú no lo encuentras un gran animador? Yo encuentro que un gran animador, pero también encuentro que o sea, para estar 50 años en pantalla es una figura literaria, una figura... es un monstruo en términos simbólicos, pero también me parece que esos monstruos simbólicos obedecen a su contexto. O sea, me parece que habla, o sea, en el fondo la Teletón es impecable y todo, pero en el fondo es la suerte de Mesías que viene cuando vienen las grandes catástrofes y habla un poco de eso. Yo no soy demasiado fanático de Francisco, nunca me ha caído demasiado bien y siempre me ha parecido que o sea, el hecho que el humor o sea, que el centro de su práctica televisiva sea como una suerte de gesto violento, donde más inteligente y más violento, y termina humillando al que está ahí, nunca me ha gustado mucho. Álvaro Bizama, bueno, en cooperativa.cl se desmiente que este tema de que se termina Sábado Gigante en Miami. En Miami, digo, en Estados Unidos. ¿Ah? Es como Pinochet, ¿te acordás cuando Pinochet llegó? Pinochet volvió a Chile, ¿o no? Sí. Y nadie se acordó de que Pinochet pues murió. Bueno, estamos en esa misma fase con Don Francisco. Ya, y por último, muy cortito, pero que me quedan, 30 segundos. Los noticieros y la cobertura de la tragedia del norte. Yo creo que eso está bien, han cumplido como esa labor social que tienen que tener. Me aterra que la pauta sea siempre la misma. Entonces cuando aparece un video del aluvión, todos los canales con el aluvión, pero es el trabajo que tienen que hacer, salir a la calle, mojarse, mostrar eso de un modo que tienen, de un modo que sean. Y ojo, yo estaba en Bogotá cuando pasó lo del norte, pero mi pregunta en el fondo si han ayudado a la reconstitución comunitaria, o sea, buscar gente perdida, cruzar datos. Esa es la pregunta que hay que hacerse si se hizo desde el punto de vista de la cobertura. Álvaro Bizama, ¿vas a seguir haciendo crítica de televisión? Sí, yo creo que por un rato. ¿Te encanta, te gusta? ¿O lo haces porque...? No, lo estoy disfrutando, lo disfruto. Escribir de a mí me agrada, ¿Hay algún programa de televisión imperdible según tú que haya que recomendar? Uno. Samudio, tienen que ir Samudio en este momento. Viene el tercer capítulo y se acaba y algo que está bien, está muy bien. Álvaro Bizama, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. El crítico de televisión que poco a poco se está instalando como el gran verdugo de la televisión chilena. Por favor, yo, profesor. Gran escritor también. Gracias. Que te vaya bien, nos vamos. Ya vienen las noticias del Diario Cooperativa y nos encontramos mañana a partir